Muchas gracias, ahora sí. Saludo a todos los que nos están siguiendo a través de Facebook. Saludo a los hermanos que hemos podido compartir acá. Siempre es grato, siempre es bueno poder alabar juntos a nuestro Señor, y hoy más que nunca, como bien lo decían nuestros hermanos al inicio, estamos en una época especial. Celebramos, aparte del mes de la patria, el mes de la Biblia. Y el objetivo de esta reflexión o esta oportunidad es poder comentar cuál es el propósito, cuál es la razón de por qué los cristianos celebramos en septiembre el mes de la Biblia. Y antes de comenzar me gustaría partir leyendo una cita bíblica que se encuentra en Mateo 28, de los versículos 18 al 20. Una parte de la escritura bastante conocida, me imagino que muchos ya la han leído, y que es parte de este texto que se llama la Gran Comisión. Y dice así: Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Por qué quise seleccionar este texto o este pasaje para esta reflexión sobre el mes de la Biblia? Y es porque Jesús está diciendo algo bastante importante para todo creyente, y en este caso para sus discípulos, quienes iban a ser los que iban a conformar en esta primera parte de la iglesia. Él manda a que vayan y hagan discípulos. Está diciendo: vayan y prediquen, enseñen mi palabra. Luego está diciendo: bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, está diciendo: háganlos parte también de la iglesia, congréguense junto a ellos. Y finalmente les dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por qué quise resaltarlo? Porque esta es la misión que tenemos nosotros como parte o como miembros de la iglesia, y que como todo cristiano somos llamados a cumplir con esto. Y esto lo quiero conectar con esto de la celebración o el recordatorio del mes de la Biblia, porque para nosotros es muy importante. Como quizás muchos ya lo saben, el 26 de septiembre del año 1569 se publica la primera versión o la primera Biblia en castellano, algo que era bastante relevante para aquella época, considerando que no todos tenían acceso a la escritura. No todos tenían la capacidad o la posibilidad de poder leer la palabra de Dios y poder tener un encuentro también con Él. Solo habían ciertos grupos reducidos en aquella época que conocían el idioma en el cual estaba escrita la Biblia, en este caso el latín, y solamente ellos eran los que podían leer y enseñar. ¿Qué ocurre? Que con el contexto de la Reforma Protestante se abre lo que es la escritura, y ya no solamente es el clero, ya no solamente son los sacerdotes los que pueden leer, sino que en realidad se entiende de que todo creyente tiene acceso a la escritura. Todo creyente tiene derecho y el deber de leer la palabra de Dios y ser edificado por ella. Y es por eso que nacen estas ideas de poder traducir la escritura. Se traduce al alemán, por ejemplo, con Martín Lutero. William Tyndale dio su vida para que también sus hermanos de habla inglesa pudiesen leer la escritura, y muchos otros casos. Y nosotros también, los latinos, los que hablamos castellano, tenemos la bendición de poder contar con nuestras Biblias. Por lo general muchos leen la Reina Valera, y es por eso que vamos a recordar también a aquellos, que es Casiodoro de Reina y Cipriano Valera. Estos hombres eran monjes de la orden católica que fueron influenciados por los principios bíblicos de la Reforma Protestante. Y fue tanto esa influencia, ese conocimiento de Cristo, que ellos decidieron que debían traducir, debían expandir este mensaje. Y por eso yo recordaba al inicio las palabras de Jesucristo, este mandato de ir y predicar el Evangelio, de hacer discípulos, de bautizarlos, y que también puedan conocerlo y guarden las cosas que Él ha dado o nos ha dado mediante su palabra. Y eso es lo que yo quiero compartir, que a usted le quede claro, que hoy recordamos esta bendición que Dios nos da
de poder tener una Biblia, de poder leerla y de que esté en nuestro idioma. Eso es lo que recordamos en el mes de la Biblia. Esta obra, como dato adicional, como dato histórico, le tomó a Casiodoro de Reina aproximadamente 12 años. La verdad es que el contexto no era muy apropiado. En plena época de la Inquisición española, la corona, los reyes no permitían que se tradujese la Biblia. Entonces, lo que tenemos que destacar también es la labor de estos hermanos, que si bien habían conocido a Cristo, no se conformaron solamente con eso, sino que hicieron caso de las palabras de Jesús y anunciaron, siguieron expandiendo este mensaje, que es el mensaje de Cristo. Esta Biblia, que fue publicada, fue conocida como la Biblia del Oso por su icónica portada. Y otra cosa que también hay que añadir es que posteriormente, en el año, o 33 años más adelante, en el año 602, Cipriano de Valera hace una corrección a esta obra, ya que estos hombres trabajaron juntos, y se conoce la primera versión ya real o formada de la Reina Valera, que es la Biblia que nos acompaña hasta el día de hoy, que es la que todos conocemos, la que seguramente usted, tanto como yo, tenemos en nuestra casa y que hemos sido educados y enseñados desde pequeños. Esta Biblia ha tenido diferentes versiones, ha tenido revisiones y actualmente se encuentra una del año 2015, aunque por lo general todos usamos la del año 60. ¿Qué podemos decir de esto? Que tanto Casiodoro de Reina como William Tilday, John Wycliffe o todas estas personas que entendían el mensaje del Evangelio, arriesgaron su vida por traducir, arriesgaron su vida por expandir este mensaje. Y eso es lo que yo quiero que usted comprenda, que lo que tenemos nosotros ahora, este libro, este poderoso libro, fue también trabajo de muchos hermanos que, arriesgando perderlo todo, fueron usados por el Señor para transmitir este mensaje. Y eso es lo que yo quiero destacar, que a pesar de todo nosotros vemos la soberanía de Dios. Vemos que Dios, a pesar de todo, a pesar de que las cosas parecen no funcionar, a pesar de tener todo el mundo en contra, Dios provee y guarda a su pueblo y su palabra. Y si hoy en día podemos tener una Biblia, es porque Dios también así lo ha querido. Y agradecemos a Dios por eso. Lo segundo que quisiera destacar de esta primera parte de la reflexión es que toda persona que conoce a Cristo inevitablemente va a tener ese deseo por propagar este mensaje. Y esto ocurrió con nuestros hermanos, ocurre contigo y ocurre conmigo. Somos llamados a compartir este mensaje. Somos llamados a regalar Biblias. Somos llamados a enseñar. Somos llamados a ser discípulos. No nos conformemos con nuestra comodidad de estar en casa con nuestra Biblia y solamente tener una relación personal con Dios, que está muy bien. Pero no olvidemos que como iglesia somos llamados a compartir el mensaje. Somos llamados a ir al mundo, a ser discípulos y a integrarlos también a esta comunidad de la fe. Y finalmente, lo que mencionaba hace un instante atrás, podemos ver valerosos hombres usados por Dios para el avance de su reino. Tanto tú como yo somos agentes que Dios puede usar para propagar su mensaje. Trabajemos para el Señor, trabajemos para Él, anunciemos su palabra. Quisiera seguir compartiendo esta reflexión. Tengo una segunda parte, pero antes de eso quisiera que tuviésemos un espacio para adorar también a nuestro Dios. Vamos a continuar con esta segunda parte de esta pequeña reflexión que vamos a tener en motivo del mes de la Biblia. Pero antes agradezco a Dios por esta oportunidad de poder estar junto a ustedes, de poder estar conectados junto a ustedes también, de poder alabar a Dios, de poder cantar y poder también escuchar saludos, comentarios de hermanos de distintas regiones, incluso de otros países. Y eso sin duda es una muestra de lo que es capaz de hacer el Evangelio. El Evangelio es capaz de reunir gente de todas las naciones
de toda lengua, en función a la fe en Cristo. Y eso es lo maravilloso del Evangelio, que logra que gente de distintos gustos, de distinta procedencia, de distintas formas de ser, puedan tener algo en común, que es la fe en Cristo Jesús. Y eso es lo que formamos, que se llama iglesia. Y agradezco a Dios porque nos ha permitido poder ser parte de su esposa. Para continuar esta segunda parte, que es un poco más práctica que la anterior, que era un poquito más histórica, quisiera partir leyendo un texto que también es bastante conocido, que sin duda muchos quizás lo han memorizado, lo han aprendido desde niño, que está en segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, versículos 16 y 17. Él dice lo siguiente: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En la parte anterior, en la sección anterior de esta reflexión, vimos algunos datos históricos, vimos un poquito cómo fue en el tiempo esta historia de las traducciones y cómo el mensaje de Dios ha ido avanzando mediante su soberanía y su providencia. Pero ahora me gustaría centrarme en el por qué la Biblia es importante para el cristiano, o por qué nosotros deberíamos estar siempre leyendo la Biblia. Y quisiera partir comentando que la Biblia es un libro único. ¿Y por qué? Porque es un libro que tiene diversos autores, con diversos niveles sociales, por ejemplo, desde un rey hasta un pescador, diversos tiempos, diversas épocas, distintos contextos, distintos estilos literarios, desde la narrativa, pasando por la poesía o también el género apocalíptico. Y todo eso lo vuelve un libro bastante increíble. ¿Por qué? Porque hay una idea lógica que se va desarrollando a través de la Biblia. Y esa idea, o ese mensaje central que nosotros podemos ver en la Escritura, es el plan de redención de Dios. Si usted no lo sabía, me permito compartírselo, pero la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis nos muestra el plan redentivo de Dios con el hombre. Cómo Dios se relaciona mediante el hombre que ha pecado. Y lo podemos ver desde el Génesis, cuando Dios crea al hombre, luego el hombre cae, el hombre peca. Y ese pecado hace un quiebre entre Dios y el ser humano. E inmediatamente Dios provee una salvación. Y eso es lo que nosotros vamos viendo a lo largo de toda la historia bíblica. No son historias aisladas, no son libros que cuentan historias separadas unas de otras, sino por el contrario, toda la Biblia va a girar en torno a la promesa del Redentor, esa promesa que es Cristo. Y eso es lo que yo quiero también comentarles, que la Biblia de principio a fin nos habla de Cristo. Me recuerda o recuerdo un poco lo que menciona el autor de la carta a los Hebreos cuando inicia. Él dice lo siguiente: Dios, habiendo hablado de muchas maneras en los tiempos antiguos, y ahí está recordando a los profetas, a los patriarcas, o las distintas formas en que Él transmitió su mensaje al hombre, a su pueblo. Y Él dice: ahora, en los tiempos postreros, nos ha hablado por el Hijo. Jesucristo es la revelación máxima de Dios. Y la Biblia nos muestra a Jesucristo. Por medio de la Biblia podemos conocer a Jesucristo. Y por eso es importante que como iglesia nos hagamos parte de este mandato que Dios o el mismo Jesucristo nos dio, de ir al mundo y predicar y enseñar. Me gustaría también comentarles 3 características o 3 cualidades que son importantes que tengamos claro como creyentes con respecto a la Escritura, con respecto a la Biblia. Y la primera es la inspiración. Y es lo que decía Pablo a Timoteo: toda la Escritura es inspirada por Dios. Si nos vamos a la palabra original que se ocupa en esta frase, cuando se habla de inspirada, se está refiriendo a exhalada. Toda palabra o toda la Escritura es exhalada, es palabra que sale de la boca de Dios. Por lo tanto, nosotros sabemos de que lo que tenemos en la Biblia es la palabra de Dios. No es palabra humana, es Dios revelando su carácter y su voluntad, y que mediante la Biblia podemos conocerlo. Por lo tanto, todo lo que está acá es palabra de Dios.
Segundo, la inerrancia de la Escritura. Nosotros sabemos que esta ya es palabra de Dios, y como conocemos que Dios es perfecto, es todopoderoso y que Él no miente, sabemos de que esta Biblia tampoco contiene errores. Por lo tanto, todo lo que está en la Biblia es parte de Dios y tenemos que creerlo y confesarlo y enseñarlo. Y por último, también está este concepto de la perspicuidad de las Escrituras. Es una palabra bastante rara, pero ¿qué quiere decir este concepto de la perspicuidad? Quiere decir de que toda la Escritura o todo el mensaje de la Escritura es claro. Toda persona puede entender la Escritura. No es necesario tener un alto nivel académico, un alto nivel social, sino que por el contrario, toda persona, de toda lengua, de toda nación, puede leer y entender las Escrituras. Y eso es lo maravilloso del Evangelio, que a todo el mundo puede ser expandido. Y esa es nuestra misión, que como creyentes, como hijos de Dios, comprometidos con su obra, propaguemos este mensaje. Recordábamos anteriormente la época en que compartir la Escritura o traducir la Escritura era un delito. Y mucha gente dio su vida por aquello. Actualmente, al menos en Chile, no lo es. Y tenemos un gran desafío, ciertamente. Tenemos esa bendición de parte de Dios de que no somos perseguidos, que no estamos infringiendo la ley al predicar. Aprovechemos también esa instancia, entendiendo de que esta es la palabra de Dios y esta es la palabra que transforma la vida de las personas. Nosotros hemos conocido a Dios por medio de su palabra, nos hemos dado cuenta de nuestra naturaleza caída y también hemos conocido la salvación, hemos conocido a Cristo mediante las Escrituras. Por tanto, la Biblia es la palabra de Dios. Ella es inspirada por Él, es exhalada, son palabras de su boca. Y en ella encontramos todo lo necesario para poder conocer a Dios, relacionarnos con Él, vivir una vida en santidad que le agrade y ser también instruidos por su palabra. Finalmente, quisiera decir lo siguiente. La Biblia es poderosa porque su autor es poderoso. Dios no se equivoca, su palabra tampoco. Por lo tanto, cada palabra, cada texto debe ser leído, creído y anunciado y enseñado y también obedecido por todas las personas, ya que es el mismo Dios el que nos está hablando directamente por medio de su palabra. Por tanto, tenemos un desafío como creyentes, el instruirnos más en la Escritura, el amar las Escrituras, como dice un salmo, deleitarnos en la ley de Dios, en lo que Él ha dicho. Y seremos también transformados y también transformaremos al mundo. Antes de terminar y que nuestros hermanos sigan adorando a Dios, yo te quiero invitar a que oremos, que tengamos un momento de gratitud a Dios por su palabra, por permitirnos conocerle, porque sin duda es una bendición para nosotros. Así que si ha sido de bendición para ti, ciertamente también estarás agradecido. Yo te invito a que cierres tus ojos y nos acompañes en esta oración de gratitud a nuestro Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, te agradecemos. Te agradecemos por todo, Señor, por la vida, porque sabemos, Señor, que no somos dignos de nada de lo que tenemos, pero aún así, tú soberanamente has decidido amarnos, soberanamente has decidido revelarte, darte a conocer al hombre. Y es eso lo que tenemos nosotros acá. Tenemos tu palabra, tenemos la Biblia. Y te damos gracias por ello, Señor, porque por medio de ella podemos ser instruidos, podemos ser capacitados, podemos también ser corregidos, Señor, porque ciertamente pecamos y tú nos corriges y nos llamas también al arrepentimiento, Señor. Te agradecemos por este maravilloso don que tú nos das de poder conocerte mediante la fe, de poder saber que esta es tu palabra y que son tus palabras directas, Señor, hablándonos a nosotros. No son invenciones humanas, no son ideas humanas, sino que es tu palabra, la cual perdurará por siempre, Señor. El enemigo, aunque intente eliminarla, aunque intente quemarla, aunque intente prohibirla, sabemos, Señor, de que tú siempre la preservarás y que hasta el día de hoy, como lo has hecho, seguirá estando, Señor, a nuestro alcance.
Y te agradecemos por eso, Señor. Permítenos el seguir conociéndote mediante tu Escritura y que también nos animemos a seguir anunciando tu Evangelio, Señor, para que todo el mundo te conozca y todo el mundo te glorifique a ti, Señor, porque tú eres digno de toda honra y de toda gloria, Señor. Por medio de Cristo te damos las gracias. Amén.